bienvenidos una vez más a Calor de Hogar. Hoy estamos con la sesión número 17 y tenemos un tema muy especial que tiene que ver algo con la fe, como la que tuvimos que ponerle hoy a John, que no llegaba para que nosotros pudiéramos grabar. Pero no vamos a hablar de John, vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Y hay una palabra en la Biblia que Jesús dice acerca de la fe, dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Eso demuestra que la fe de los hombres va a decrecer también, y que en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos pasando de pandemia, podemos pensar que nuestra fe puede crecer o puede menguar. Y qué mejor manera de verlo que a la luz de la Biblia, de la palabra, en Marcos capítulo 11, verso 20 al 23. Y es que antes de tocar esta palabra, de ir a este mensaje, claramente hablar de fe, no solamente en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, demanda que nosotros podamos tener un corazón muy inclinado a lo que es la verdadera fe, pero dejemos que sea el pasaje el que nos cuente. Entonces dice Marcos capítulo 11 verso 20 al 23 para que nos sigan allí en la palabra de Dios. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A mí me encanta mucho la narrativa que utiliza la Biblia en sí como un texto literario, porque ese sino es el condicional, ¿no? Y nos está condicionando a decir que hay un tipo de fe, pero esta fe que nos está hablando no es una fe natural, porque hay una fe natural que yo diría es trivial, es simple, es la fe en lo momentáneo, en lo que yo quiero creer, cuando le doy, por ejemplo, más atención o credibilidad a lo que yo pongo, en lo que yo mismo pienso, en lo que piensa el otro, en lo que piensa en el trabajo. Incluso yo diría que esa fe disfrazada de naturalidad es lo que nos hace volver, hace volver a muchas personas supersticiosas. Uy, ¿será que va a pasar esto, va a pasar aquello? Porque se vuelve una fe tan humana, tan natural, que dejamos de poner los ojos en la verdadera fe, en la única verdad que es Jesucristo, nuestra única fe. Así, la Biblia dice que la ayuda del hombre es vana. Así que nuestra fe verdadera, nuestra fe que prevalece debe estar en Dios y no en los hombres, en el Dios omnipresente, en el Dios omnipotente, en el Dios omnisciente, en el Dios que creó los cielos y la tierra, y en el Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdadera fe que vale y que prevalece. Siendo así, queremos hablar de tres tipos de fe. Y la primera es la fe, esa fe natural, esa fe normal que no requiere mucho. Y me acuerdo del contexto histórico de la Biblia, en los evangelios, donde Jesús va con la multitud tiene hambre y Jesús hace el milagro de los panes y de los peces. Y llega un momento en la situación en la cual Jesús dice: ustedes me siguen por el alimento que yo les doy. Y es que hablar de ese alimento que Él nos da en este tiempo es lo que demanda a nosotros como hijos de Dios. El poner a prueba es como ponerle un termómetro a la fe. Uno dice ¿qué tanto creo? Y terminamos creyendo conforme a la circunstancia. Y es que cuando nosotros estamos pasando por una situación muy difícil, es como si el termómetro de la fe acrecentara, llega al último tope, porque ahora sí necesito ir a clamar al que representa esa verdadera fe que nosotros siempre llamamos el hacedor. Entonces, cuando queremos un milagro, tenemos una necesidad, encendemos de una vez ese termómetro, pero cuando ya pasa, entonces nos damos cuenta que nuestra fe no está tan alta, sino que es una fe circunstancial, esa fe que solamente nosotros buscamos en el momento de la necesidad. Por ejemplo, es muy fácil ver una persona que está pasando con algún familiar por una situación de salud, que su fe se acrecenta. Y resulta que entonces, gracias a Dios, salió bien, es sano, y nos quedamos entonces con el momento, o sea, con el milagro, y nos olvidamos de lo que representa la verdadera fe, que es la que tenemos que mantener siempre muy alta. Sí.
Romanos 12:3 dice que Dios nos ha dado una medida de fe exacta para cada uno de nosotros. Eso dice Romanos capítulo 12, verso 3. Pero sería injusto decir que Dios nos da fe a unos más que a otros, porque Dios no tiene consentidos. Dios no tiene favoritos. A todos nos ha dado una misma medida de fe. Lo que pasa es que a unos se les ve una medida de fe más alta que a otros porque ellos han desarrollado la fe, han aprendido a desarrollar la fe. Cuando tú tienes un nivel de fe mucho más alto es porque tú has trabajado en ella y has desarrollado ese tipo de fe. A diferencia de lo que tú acabas de decir, unos se quedaron ahí, simplemente recibieron el mensaje, comieron, pero no siguieron a Jesús porque tenían una fe natural. Pero hay gente que le gusta quedarse en ese nivel bajo, en ese nivel que no requiere ningún esfuerzo, que no requiere ningún sacrificio, en ese nivel en el cual no pasa nada. Y pueden ver a Jesús, pueden creer en Jesús, pero siguen en ese mismo nivel. En ese nivel o en esa fe de ser salvo, pero no en recibir las promesas de Dios, que eso es algo muy diferente. Una cosa es que yo tenga la fe para ser salvo, otra cosa es que yo tenga la fe para recibir las promesas que Dios me está entregando en la Biblia. En la Biblia hay más de 6,000 promesas para ti, para mí, para todos los que están al otro lado de la pantalla. Pero no las recibimos. Ya hicimos un paso rápido por esa fe natural. Ahora vayamos a la segunda parte de la fe, que es esa poca fe, que también existe. Porque estos decidieron seguir a Jesús. Esto requiere un mayor nivel de fe que los de la fe natural. Estos escucharon el mensaje, se subieron a la barca, recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero en los momentos difíciles, en los momentos circunstanciales, se angustian, se afanan, se estresan y se olvidan de las promesas de Dios. Me haces acordar de una llamada muy especial que tuve hoy. Dije, un día lo voy a contar y voy a dar el crédito. Así que Juan David, como sé que me vas a estar viendo, nos vas a estar viendo, entonces aquí te doy el crédito. Porque tuve que hacerle la llamada a Juan David, como nadie sabe quién es Juan David, ¿verdad? Para decirle gracias por algo, por un proyecto muy importante en el que me había ayudado hace 2 años. Y entonces él me dice a mí, me devuelve una llamada y me dice, yo ni siquiera me acordaba de eso porque a veces uno suelta los globos, pero no sabe a dónde van a parar, y así nos ocurre con la fe, ¿no? Como que decimos en este momento tengo los globos y los suelto, pero nos olvidamos quién nos permitió tener esos globos, quién nos permitió inflarlos y quién nos está diciendo para dónde va. Pero las promesas, esas promesas de las que tú hablas, que son en el sí y en el amén, que no son compotas, no tienen fecha de vencimiento en Dios, pasen 2 años, 3 o lo que sea, si Dios lo dijo, Él lo hará. Para ello nosotros necesitamos entonces tener la fe intacta. Así es. Pero léenos qué dice Mateo capítulo 6, verso 30. Claro que sí, dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y es que aquí hay una parte bien importante, ¿no? Y es el afán y la ansiedad, porque nos volvemos muy ansiosos, y retomo lo de las fechas de vencimiento. Y es que nosotros queremos y creemos que todo tiene que ser ya. Entonces, si yo quiero conseguir un trabajo, yo quiero que sea ya, inmediatamente, y si no, entonces Dios no quiere conmigo porque no es cuando yo digo. Y la fe también requiere ser pacientes. La fe requiere que nosotros podamos entender que no es en el tiempo que nosotros anhelamos las cosas, sino en el tiempo que Él las tiene para nosotros. Y seguramente algo que hemos anhelado en un momento no llega, no es porque hayamos perdido la fe, es porque Él nos conoce tanto, Jesús nos conoce tanto, que Él no nos va a entregar absolutamente nada de lo cual nosotros no estemos preparados para recibir. Y hay momentos en los que no estamos preparados para recibir. Miren, les estaba contando hoy de una llamada de algo que no sucedió hace 2 años, pero que hoy se vio precisamente ese fruto, ¿no? Entonces la poca fe no debe quitar el temor. Por eso mira la pregunta con la que termina este versículo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, siendo hombres de poca fe, podemos dejar precisamente esa poca fe para tener una fe avanzada, una fe desarrollada, una fe que pasa de lo natural a lo sobrenatural, que como también lo dice más adelante la palabra, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay mucha gente que tiene fe para recibir a Cristo,
pero no para permanecer en Él. Y es que es muy diferente recibir a Cristo y permanecer. Es absolutamente diferente. Esta gente que no permanece en los proyectos. Date tu cuenta, por ejemplo, cuando la gente empieza un proyecto y lo deja tirado, es porque no permanece, no quiere permanecer, no es insistente en lo que está haciendo. O en un proyecto matrimonial, mucha gente se casa con la fe de un matrimonio y unos años, ahora son unos meses, ¿no? Después se separan porque el proyecto se quedó ahí. Se termina el proyecto, no permanecemos en el proyecto, no insistimos por el proyecto, no trabajamos por el proyecto, sino que simplemente tenemos la fe, la poca fe de mantener por un tiempo esa decisión emocional. Siempre he insistido y he creído que a Jesús no se le sigue por emoción, sino por el corazón, porque las emociones se acaban, las del corazón se mantienen, el corazón sigue latente y sigue vivo. Y por último, obedecer implica fe, y cuando nosotros somos obedientes a ese mensaje de esa palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la fe, ahí se cumple la famosa frase de la fe mueve montañas, porque tan grande es nuestra fe, así mismo como terminaba por la parábola de los talentos, ¿no? El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto, y así debemos nosotros ser conforme a esos proyectos de vida de los que tú hablabas, en el permanecer, no importa qué tan pequeño sea el proyecto, tenemos que permanecer para que nosotros podamos ser puestos siempre sobre mucho y no dejar nada tirado, nada, ningún proyecto de vida hay que dejarlo tirado. Así es, los que queremos tener mucha fe, me incluyo en ellos, somos oidores. También seguimos a Jesús, servimos a Jesús, pero la gran diferencia es que queremos obedecer a Jesús. Aquel que no obedece a Jesús no tiene fe, o tiene una fe muy pequeña. Para obedecer a Jesús se requiere de mucha fe como esa mujer que está en la Biblia, que habla y que insiste a Jesús para que su hija sea sanada. Y es tanta la fe de esa mujer que el Señor le dice: haz como tú has pedido. Y es que lo que hoy queremos decirles a ustedes es que cuando ustedes ejercitan su fe, cuando ustedes no se quedan en una fe natural, cuando ustedes tienen una fe, tampoco se quedan en esa fe, en esa poca fe, sino tienen una fe sobrenatural, Jesús te dirá a ti: se hará como tú has pedido. Esa es la fe que nosotros necesitamos en tiempos difíciles, en todo tiempo, pero sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así es, entonces yo quiero que vayamos cerrando con este pasaje de Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es que reconocer la autoridad de Jesús es la misma fe genuina, la misma fe sobrenatural en la que nosotros debemos caminar cada día. No tomar siempre por hecho lo que nos pasa, sino entender que cada instante de nuestra vida es un milagro de Dios. Y es que al que tiene fe, todo le es posible. Les invito a que cierren sus ojos y podamos orar y darle gracias a Dios por este tiempo, en esta sesión número 17 de Calor de Hogar, por esta palabra que nos ha dejado de enseñanza, para que nuestra fe, si es natural, crezca, si es poca, sea sobrenatural. A eso estamos llamados, a tener una fe sobrenatural, para que las promesas de Dios nosotros podamos hacerlas nuestras en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por todas y cada una de las personas que están al otro lado de la lente, Señor.
Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por sus familias, te doy gracias, Señor, por lo que tú harás en ellos, porque, como dice el Salmo 65, con grandes cosas les sorprenderás. Señor, los bendigo, Señor, bendigo a las familias, a los esposos, a los hijos, y te doy gracias por ellos, Señor. Gracias por este tiempo de familia, gracias por este tiempo de calor de hogar, gracias, Señor, por permitirnos siempre llevar tu palabra, Señor, a todos los lugares donde llega, Señor, para que seas tú, Señor, siempre tocando el corazón de cada persona que lo escucha, en el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, chao. Chao, chao.